Creo que es profesor dentro de la universidad y fuera, porque a mí me parece que es una persona muy didáctica cuando explica los planteamientos y es un buen profesor porque te encandilas con tus alumnos y ellos están motivados. Y viaja más que el Baúl a Piqué, porque ahora en todos los foros donde se debaten los temas de ruralidad, no ruralidad, cultura, creatividad y ruralidad, despoblación, pues yo creo que tenéis algo que decir y estáis, eso es así. Y luego es un gran corredor, ¿verdad? Le gusta correr, o sea, corre que se las pela, es corredor de maratones y yo creo que eso genera endorfinas y eso le ayuda también a que el pensamiento pues, le fluya mucho mejor. Bueno, y pues muchas gracias a Teresa. Gracias por venir, ¿no? Un día que corta a lo mejor muchas cosas alternativas y que podríais estar haciendo en otros momentos, ¿no? Venir a Belchite siempre es agradable por muchos motivos, me unen vínculos de amistad, entonces yo con alguien comentaba, pero afortunadamente para ella era más joven, pero yo venía aquí de fiestas a finales de los 80, incluso a las fiestas de algún barrio como el de San Lorenzo. He venido también a correr cuando se hacía la desértica, las primeras ediciones, y he venido también a algo que también es un placer, aunque aparentemente no, que es a trabajar como economista o el plan de desarrollo que sirvió de base para diseñar la comarca Campo de Belchite, allá a principios de 2000, cuando se iniciaba la comarcalización y era preceptivo, pues con un equipo de la universidad estuve aquí, de hecho pues Joaquín, Baltasar, bastantes o algunos de los que estáis aquí, pues eso, aunque 20 años no es nada, pero sí que hemos estado. Entonces, bueno, incorporarse a un proyecto también como el que lidera una persona tan excelente y tan capaz como Ricardo y con gente, pues bueno, todo eso, ¿no? Bien, el título muchas veces hablar de un tema cuando te gusta mucho o estás metido en él es complicado porque casi no sabes elegir, es como entre los hijos, ¿no? Yo al menos solo porque tengo una hija no tengo esos problemas de elección, pero no sabes por dónde ir, entonces te sugieren o te ponen un nombre, un título y dices, bueno, pues al menos implica que algo de orden o intento del mismo va por ahí. Entonces parece que la cuestión de las políticas, de las experiencias, de los planes sobre despoblación podrían ser un tema del que hablar, ¿no? La verdad que a mí me hubiera gustado más, y creo que lo he hecho muy bien, no, mucho menos lo mejoraría, el tema de cultura, de creatividad, de territorio. Estoy también en un proyecto sobre esos temas, interdisciplinar, con gente de la Autónoma, de la Universidad de La Rioja. Bien, es cierto que para ciudades pequeñas y medianas, pero muchas cosas, como antes se decía, el territorio no tiene fronteras y da juego, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un poco un punto y aparte de lo que es el grueso de estas jornadas, intentaría hablar de lo que han sido las políticas sobre la despoblación, ¿no? Qué cosas ha habido, qué cosas están en marcha y sobre todo qué cosas están en el limbo, ¿no? Qué cosas están ahí en las páginas del BOE, del BOA, del Boletín de Castilla y León, de muchos sitios, pero que no han pasado al barro, al terreno de juego. Bien, simplemente unas breves referencias para contextualizar que la despoblación cambia como todos los fenómenos, ¿no? Todo pasa y todo queda, es un poco el cauce de los ríos, no suele tener cambios bruscos, pero el agua que fluye, las circunstancias, las personas sí que evolucionan, ¿no? Entonces, bueno, sobre la despoblación queda pie a mucha lírica, y eso sin duda que está bien. Yo creo que tal vez los que más han contribuido a que tomara centralidad pues han sido gente del mundo de las letras, de la literatura, incluso del cine, lo que no habíamos conseguido desde la academia, desde la universidad, porque tiene una parte emotiva muy potente, ¿no? Antes en las palabras clave casi todas tenían un fondo, y me parece muy bien que sea así, de emoción, de sensibilidad, ¿no? Eso que en inglés sensible tiene ese sentido adicional tan bueno que también es de razonabilidad, ¿no? Entonces, bueno, no es un tema nuevo, pero sí que ha cambiado bastante porque nos quedamos en una despoblación que yo creo que abusa de la ruina, del abandono, y yo retaría esta carretera mismo hacia arriba o coger cualquier bifurcación. Podéis parar en muchos pueblos, parece que hubiera aquella bomba de neutrones, ¿no? Que estuviera todo igual, pero no vieras gente, o oyeras de repente televisores que resuenan por la calle.
pero apenas hay ruinas, hay casas incluso muy buenas. O sea, es un concepto que no necesariamente va ligado de despoblación o baja densidad a abandono. Y sin embargo, esa retórica, que a veces es un poco deprimente, y ha cambiado. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que el territorio, y fijaros, fue inédito cuando se hablaba en los debates, que no tenemos mucha tradición, pero bueno, o en los programas de la cuestión territorial en España, casi solo se habla de autonomía. Sin duda es importante, bueno, que te estoy volviéndolo por cámara, ¿no? Bueno, con lo cual no se pierde mucho por no salir tampoco. Bueno, pues el territorio o el espacio en España casi solo era de la autonomía, y en parte eso está bien, ¿no? Pasábamos de un Estado centralizado que era autoritario, y la autonomía pues tenía el atractivo de esa virginidad, ¿no? Cuando las instituciones están por descubrir, por culminar, por llevar a cabo, pues tal vez hay una idealización que a veces puede ser también excesiva, ¿no? De manera que en España lo territorial, prácticamente hasta fecha reciente, y lo podíais ver en esos debates, en esos programas, era casi solo hablar de autonomía. No parece que hubiera otro sentido estratégico ni de desarrollo. Y bueno, lo autonómico es importante, pero se habla en términos de competencias. A ver si me transfieres, pues ya veis, ¿no? Las autonomías más díscolas, a ver cuál es el último resquicio que queda por arañar. Otras a lo mejor en términos pues de prestación de servicios, y eso sin duda que está bien, ¿no? El carácter estratégico, en muchos sentidos pues relevante, de derechos básicos que tiene la sanidad, lo asistencial, la cultura mismo, otras que son más en el ámbito de la oferta, la agricultura, la propia ordenación del territorio, pero la gestión también le falta un poquito de alma, de chispa, ¿no? Decimos, cuando alguien queremos decir, es buen gestor en el terreno de lo público, pues decimos que es alguien que hace muy bien las cosas del día a día, pero que no le podemos pedir poesía, ¿no? Que no es alguien que nos diga qué es lo que vamos a hacer en el 2022 o qué plan nuevo vamos a hacer. Parece que le falta un poco de alma, ¿no? Y esto yo creo que ha pasado también bastante en la gestión de lo territorial en España, ¿eh? Hemos estado y el mantra que si la financiación, incluso la preocupación por la despoblación, es casi un spin-off de a ver cuánto me toca a mí, pues de aquella reunión de las autonomías que estamos sobrefinanciados, ¿sí? Por mucho que criticamos en Aragón, está mucho peor en la Comunidad Valenciana y en otros sitios o Baleares. Pues bueno, era más bien una baza del póker de las negociaciones autonómicas que una convicción sincera por el problema del mismo, ¿no? Porque la gente sigue pensando que el núcleo es esto y sin embargo pues las preocupaciones principales del territorio yo creo que encajarían en algunas de las cosas que se han dicho antes, ¿no? ¿Dónde quiero vivir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Dónde está mi bienestar? Incluso siendo pedantes pero realistas, ¿cómo puedo ser feliz, ¿no? Entonces, uno puede ser feliz a lo mejor con más dinero para hacer carreteras, pero si no tiene un sentido global de su comunidad, de su territorio, de su proyecto, de todo tipo, en todas sus dimensiones, pues carece, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, lo autonómico era la Starlet, era la estrella principal, y lo que era ordenación del territorio, que por ejemplo están las competencias del Estatuto de Aragón desde 1982, pues ni se miraba, ¿eh? No se hacía casi nada, a lo mejor se hacía alguna eota, alguna cosa, pero sin alma. Bien, la despoblación también ha cambiado, ¿no? Y esto, yo os decía, hasta los años 70, 80, pues fue una migración masiva, normalmente eran familias enteras las que se iban, y había unas condiciones externas que más allá del deseo, puede que había gente que se iba y se iba contenta y conforme, ¿eh? Y había gente que no, que se iba a pesar de que le hubiera gustado quedar allí, ¿eh? Que eran sobre todo unas motivaciones exógenas, que es cierto, ¿no? Aunque fueras el rico del pueblo, no tenías agua corriente, ¿eh? Tenías que ir al corral, o a lo mejor quedaba todo muy lejos, ¿eh? En toda la provincia de Zaragoza, pues solo había 2 institutos en Zaragoza, eso hasta los años 70. Alguien ha nombrado las piscinas cubiertas. El Chiteno, hablado de mi pueblo, con 2000 y poco habitantes sí que tiene, ¿no? Pero bueno, en Zaragoza solo había una, en general en los equipamientos, solo había una piscina cubierta hasta mitad de los 70. Entonces, bueno, los equipamientos entonces eran muy malos, las diferencias, la brecha salarial, las oportunidades de negocio, el estado de bienestar era
prácticamente inexistente. También era muy reducido en las ciudades, ¿eh? Estaba el Pozo del Tío Raimundo, estaba el barrio Olivero Valdecierro en Zaragoza, que tampoco es que ataran los perros con longaniza. Bien, cambió bastante España, coincidió una modernización económica, un cambio que también vino con la democracia, y el estado de bienestar se generalizó. El atractivo de determinados territorios como Cataluña, País Vasco, se refrenó, ¿eh? La crisis industrial fue muy potente, y entonces ya no emigraba, se esbafó aquella cultura de la migración, que sí que estaba muy presente, ¿no? en los años 60-70, y en cambio ya los que se marchaban eran más bien la gente joven, que había invertido en educación. Ahí se explica muy bien la huida ilustrada de las mujeres, ¿no? Muchas veces, aunque tuvieran capacidad o darse vida, el papel secundario que a veces habían tenido sus madres, pues generaba un impulso adicional, ¿no? Entonces, bueno, ya no era esa salida masiva, sino que era más concreta. Empezaba a haber retornos de jubilados, gente que había migrado, ya empezó la inmigración en los años 50. Entonces, bueno, y había también gente que volvía haciendo cosas. Esto sobre todo en los Pirineos. Los Pirineos es una zona de España, y pasó en Europa con los Alpes, que se fue repoblando. Fueron las primeras en despoblarse y las primeras en volver, ¿no? Entonces, bueno, desde los 90 hay un cambio bastante diferente, ¿no? Y es la época que, por ejemplo, aparecen pues, el Ernest Lluch, los hospitales en Calatayud, en Barbastro, en Alcañiz, los centros de salud que te atienden mucho más rápido y mejor que si vas a uno de la ciudad, los institutos, ¿eh? Entonces, bueno, todo eso hace que no haya unos fenómenos tanto de expulsión y, en cambio, ¿por qué pierde población un territorio? Pues fundamentalmente porque nacen pocos y se mueren muchos. A pesar de que somos uno de los países más longevos y la zona del sistema ibérico a nivel planetario, donde hay más centenarios del planeta, es en Okinawa y en el sistema ibérico de España. O sea que a lo mejor no está el desfibrilador cerca, pero la idea global de salud de que se disfruta en el mundo rural es muy grande, ¿no? Bien, entonces, pues eso toca porque somos un país de viejos y eso es afortunado, permite que tengamos un capital humano, de conocimientos, permite unos afectos mejor trenzados, permite incluso una solidaridad intrafamiliar. Fijaros con la crisis reciente que hubo, como muchas veces era, a diferencia de los años 50 que al abuelo había que mantenerlo porque no tenía nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta, que estamos en un contexto diferente, ¿no? Bien, y como os decía, estas cosas, pues primero porque desde la universidad somos muy elitistas y muy hacia adentro, y desde la sociedad porque también, sobre todo en las disciplinas sociales, no hay suficiente transferencia, pues no informábamos un poco o no conseguíamos cambiar ni atraer la mirada, ¿no? Y sin embargo ha sido una nueva generación de escritores, porque también de la despoblación se ha escrito muchas veces, ¿no? Miguel Delibes pues la describía muy bien, ¿no? Si uno quiere ver cosas, si uno le gusta el folclore, pues la cantidad de jotas que ya hablaban de todo esto, los cantautores, ¿no? Pero bien es cierto que ha sido a raíz, pues eso, Sergio del Molino tal vez ha sido un antes y un después, Julio Llamazares tal vez había trillado antes algo el camino, y bueno, pues ha sido esto porque apelaban a algo que yo creo que es central en todo esto, que lo ha contado muy bien José Francisco y os ha dirigido ahí, que es el tema de las motivaciones, del deseo, ¿no? Eso lo contamos muy mal desde las disciplinas académicas, es muy difícil que un economista hable de deseos, aunque debería, y es más fácil que lo haga en cambio una persona que con la literatura o el ensayo lo escriba bien, ¿no? Porque el lenguaje es muy importante, ¿no? El lenguaje, decía antes, pues sirve para discurrir, que fluyan las cosas, pero también impregna, como los odres al vino, ¿no? Los odres, como se decía, odres nuevos en vino viejo, etc., pues bueno, contribuye a cambiar los significados. Bien, la despoblación, entonces, está en la medida que ha pasado a la agenda de los medios de comunicación, con lo cual también tenemos el riesgo de que se ha convertido a veces en espectáculo, se va más a lo chocante que a lo real. Los políticos lo han introducido ya por fin en los programas y en el debate. Estábamos a escala local o a escala regional autonómica, sí, pero eso no trasciende, ¿no? Uno puede comparar qué es lo que es portada del Diario de Teruel o en el Heraldo
y a lo mejor no haber ninguna referencia ni en el mundo, ni en ABC, ni en el país, ¿no? Entonces es como cuando a veces nos creemos nosotros aquí el ombligo del mundo y en el New York Times ni apareces, ¿no? Pues entonces, bueno, pues no jugábamos y sin embargo ahora sí, si uno le da a los buscadores de periódico la palabra despoblación y juega con las fechas, pues vería cuando hay los picos de referencias, ¿no? Bueno, eso es bueno. Y también la publicidad, ¿no? Coca-Cola ya hace unos años, con los bares de los pueblos pequeños, y fijaros, ¿no? El pique que hubo recientemente con Teruel existe y como ellos, en lugar de argumentar casi de una manera seria, decían, no, si QEA cree en nosotros, ¿por qué no van a creer los votantes de Teruel, ¿no? Bueno, esto tiene sus luces y sus sombras, ya os digo, pues estamos en un mundo de espectáculo, de apariencias, y eso sobre todo en el ámbito político que voy a decir, ¿no? Que no estábamos viendo recientemente, ¿no? Que es más este tipo de cosas, pero también introduce unas postales, unas miradas que yo creo que, aunque a todos tenemos este punto bucólico, pero que impide a lo mejor el punto más dinámico, ¿no? Y también a veces parece que, a mí creo que en exceso, le damos demasiado valor al papel de víctima, que sin duda está bien, pero a mí me gusta cuando del crío, más que de dar mimos, de decir, ay, pobrecito, venga, no, levántate y venga a ver si consigues lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, esta cosa, alguien ha dicho una palabra muy interesante, rasmia, que en fin no es resiliencia, ¿no? Ahora, y que se dice casi en inglés igual, y se dice mucho, ¿no? Entonces eso, el victimismo de a veces saber quién está peor, esto entre las provincias, yo tengo menos densidad que tú y a mí me vienen los fondos europeos, pero tú no, que estás en 13,1, ¿no? Es bastante ridículo, ¿no? Y luego esas dicotomías que también me ha gustado mucho, que lo ha comentado, el ellos frente a nosotros, pues bueno, si alguno lo tiene claro, que está hecho de una pieza única y puro y yo qué sé, pues bien para él, pero yo creo que la mayoría estamos en muchos lugares, a veces casi o yo por mí ni sé dónde estoy, entonces en ellos nosotros, la ciudad frente a lo rural o lo moderno frente a atrasado, pues hombre, yo creo que es a veces una simplificación demasiado fácil para tertulianos, para analistas, porque uno y otro sitios son bastante complejos, ¿no? O utilizar la cultura como arma arrojadiza en lugar de como puentes, ¿no? Cuando tiene más valor. Entonces también esa contraposición que se hace entre lo rural y lo urbano, aunque la pregunta que ha dicho José Francisco, ¿dónde vivís cada uno?, es importante, pero si se os pregunta ¿dónde estaréis el siguiente fin de semana?, seguro que puede ser un revoltijo de que el del pueblo esté, pues eso, en Ikea, el del otro esté en el otro lado, el otro esté a lo mejor en 3 sitios a la vez, con lo cual hay que asumir una complejidad y una heterogeneidad que nos lleva a tener que avanzar más, como decía, a través de las preguntas o de las dudas que de las certezas, ¿no? Bien, entro ya en las experiencias, y perdonad a lo mejor si me extiendo mucho en situar esto. Entonces, bueno, distinguiría 3 niveles y una cosa que me parece interesante, porque a veces se habla de público y privado, cuando por decirlo así hay una tercera pata, que es la sociedad civil, las asociaciones, ¿no? Porque decir, territorio Goya, ¿qué es? Pues bueno, es una cosa etérea, ¿no? Muy rara, muy bonita, pero casi no sabríamos decir, ¿es público, es privado, qué es? Pues bueno, tiene ese atractivo de ser muchas cosas sin ser ninguna. Entonces esto pasa sobre todo con proyectos como Abraza la Tierra, como Pueblos Vivos, que estáis algunos de aquí poniendo en marcha, o como CEPAIN, etcétera, que dices, bueno, ¿y dónde lo coloco aquí? Pues creo que lo pondría en marcha. Y de esto os voy a contar un poco, a ver si... Entonces entraría, decía que hay eso, los nacionales, los autonómicos, pero sin embargo los que han sido más bulliciosos han sido los ayuntamientos. Claro, hay 8.000 y pico ayuntamientos en España y cada uno es de diversa manera. Pero sí que han sido algunos de ellos bastante pioneros, ¿no? Estos sí que han sido pioneros de verdad. Bien, algunas experiencias que han sido muy interesantes, sobre todo porque han sido fallidas, pero de los errores, a mí cuando se hacen encuentros de estos siempre se dice, vamos a contar buenas prácticas. Y dices, bueno, está bien, pero si el que fue alcalde de Agua Viva, Luis Licio, que la verdad que era una persona muy inteligente, muy sensata, pero fracasó en algo que fue tremendo, fuera capaz de sistematizar, de contarnos qué es lo que fue mal, por qué, quién le falló, qué cosas a pesar de todo subsistieron, pues sería una clase magistral, ¿no?
o de cosas como lo de Castelnou. Bueno, pues os intentaré contar un poquito de eso y también algunos casos que, en cierta manera, hay muchos más, o algunos más, han ido bien. El caso de Artieda, ¿no?, que parece un poco la aldea gala frente a Iesa, y a veces las dificultades y los problemas sirven para aglutinar los lugares, y un sitio donde desde la cultura un pequeño grupo de artistas, de actrices, que son en su mayoría mujeres, un poco las impulsoras, pues han sido un poco levadura de atraer pues casi 20 personas que tienen casa o que combinan, que yo creo que esa es otra cuestión también, la población vinculada, la complementariedad entre diferentes lugares, ¿sí? No lo de Drexler, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, todos somos de muchos lugares, ¿no? Y estas personas ahí en Torralba pues han conseguido generar un punto muy interesante en el que hacer muchas cosas y repoblar o no, porque hago aquí un paréntesis. Antes alguien ha dicho, bueno, no está ahora, no lo hago como trampa, que Londres estaba muy bien porque estaba creciendo mucho. Yo creo que hay que abandonar, pero que es un elemento, lo meto porque, aunque está al margen, hay que abandonar, tomar como indicador el número de habitantes, porque es un indicador imposible y perverso. España ya muere más gente de la que nace. Eso, sumando España con todo el Mediterráneo, y eso no es bueno ni es malo. Es producto de la poca gente que nació ya de los baby boom, y ahora esos son los que tienen que producir, los que nacieron en los 90, y cosa de que somos muy viejos. Europa, la mayoría de los países pierden en términos de salto vegetativo, crecemos gracias a la llegada de ciudadanos de otros lugares, pero a partir de 2046-2050 España va a perder población, tanto si miráis las Naciones Unidas como la ONU. Entonces, si el conjunto de España pierde población, puede que haya algún pueblecito que sí que gane, pero fijaros que solo ganó la España rural y no toda, y quedaban zonas vacías, entre ellas Campo de Belchite y Bajo Martín, en los años del pelotazo y de la burbuja, que crecíamos dopados. O sea, si para crecer en población tenemos que generar burbujas, pues es como el que hace buenas marcas dopado, ¿no? Cuando se le vaya a la dopa tendrá una resaca de 1000 narices. Entonces, hay que buscar como objetivos que los pueblos tengan diversidad, que tengan dinamismo, que tengan eso de inglés vibrancy, ¿no? Que pasen cosas. Si hay gente, eso lo facilita un poco, pero con poca gente se puede hacer muchas cosas. Artieda hace muchas cosas y tiene 80-90 personas censadas, y hace muchas cosas. Torralba tiene 150 y también hacen muchas cosas, ¿no? Entonces, la cosa es tener gente que de verdad sea dinámica, y claro, eso que se decía antes, el territorio es amplio. Si al lado tienes Calatayud, o al lado tienes Jaca, Zaragoza está media hora de aquí, ¿no? Entonces se pueden reforzar muchas cosas y esa población vinculada. Bien, y junto a esto, hago un poco el plano general, están estas cosas que funcionan como proyectos, y fijaros, Abraza la Tierra es un spin-off del programa LEADER, que es que aquí, antes he criticado mucho que apenas ha habido planteamientos estratégicos territoriales ni a nivel autonómico, aquí un poquito, ni a nivel español. La estrategia del territorio es pues de 2017 y como una estrategia de financiación autonómica, y sin embargo desde Europa, menos mal que estamos en Europa, pues sí que surgen iniciativas, ¿no? Como Abraza la Tierra, desde principios de siglo, y ha ido evolucionando, o Nuevos Senderos, que está especializada en introducir personas de nacionalidad extranjera en el mundo rural, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poco estas cosas y las nacionales. Bien, lo de Agua Viva, la verdad que fue un fenómeno. Yo he visto hasta tesis en universidades norteamericanas sobre el fenómeno. Hubo una película muy bonita, bueno, película documental, y si busquéis referencias veréis cosas hasta en periódicos norteamericanos o hasta en japoneses, ¿no?, sobre lo que pasó. Porque fue en un momento de crisis monetaria, eso que tristemente vemos que sucede en Argentina cada 2x3, que Luis Bricio, alcalde era por un partido grande, pues se le ocurrió, oye, ¿por qué no aquí, que resulta que tenemos una mina, o cantería, tenemos una serie de gente que no encuentra, que ese es uno de los hándicaps, de las limitaciones en el mundo rural, más que la financiación,
que a todos nos vendría bien tener créditos blandos, más que los impuestos, si habláis con los empresarios, lo que echan en falta es tener trabajadores cualificados, trabajadores motivados. La COE de Huesca ya señala muchas comarcas que no encuentra gente, ¿no? Entonces él dijo, ¿por qué no consigo que estas personas de ahí de Argentina, pues ofreciéndoles agua viva, además hay una serie de, como la mayoría son descendientes de españoles, de financiación, de obtención, de agilidad institucional, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, estaba entonces colaborando con uno de los planes que luego diré en el gobierno de Aragón y claro, me salió un poquito las tripas y le llegaron a escribir 5.000 currículums de gente, ¿no? Entonces, fijaros eso, aquí en el Washington Post, una referencia, ¿no? Este documental, que si lo veis es muy bonito porque lo trata en términos más que estructurales o políticos institucionales, personales de una persona que fue el problema, que llega de una ciudad grande como es Buenos Aires, de las más cosmopolitas del mundo, y sin saber nada de España ni de Europa, aparece en un pueblo del maestrazgo. Pues eso casi está abocado al fracaso, ¿no? Como si nosotros vamos pensando en Buenos Aires y nos meten en la pampa en un cortijo de aquellos aislados, ¿no? Entonces, bueno, fijaros, llegaron 55 familias y si miráis las estadísticas casi no hay argentinos en Agua Viva y sin embargo sí que hay bastantes rumanos. Nadie llamó a los rumanos, pero había otra mentalidad y otra forma de estar. Bueno, él llegó a tener, Luis Bricio, porque de verdad que era una persona muy inteligente, 300 municipios de toda España se generaron una red, Campo y Viga, y bueno, y parecía de Berlanga. Al cabo de unos años, aquello, pues eso, fueron muchos líos, hubo juicios, porque firmaban un contrato que se tenía que quedar un tiempo, pero claro, era gente que venía sin saber dónde se meterte con adolescentes que cambian tanto de tiempo, porque aquí está la manía que el bar del pueblo, o no sé qué, hay que dárselo a quien tenga 4 hijos, aunque sea torpe. En lugar de darle el bar del pueblo, o lo que sea, o alguacil, al que es bueno, ¿eh? Entonces, bueno, pues este tipo de buenas intenciones que empedran infiernos, pues pasó aquí, y cuando fue a disolverse, pues el pobre digo, a ver dónde tenía la noticia, sí, suspende en 2011 y es que no acude ninguno de los socios, o sea, de los 300 que había, pues decía, se ve que ya aquello ya no tiene vida, quiere hacer el finiquito de la asociación y está él solo, ¿no? Entonces sé que él terminó muy quemado, como terminaríamos todo, de poner aquí un trozo de su vida, de su salud muy potente y de ver que aquello pues fue una burbuja, ¿no? Y eso, en Agua Viva, un pueblo estupendo de la provincia de Teruel y de tránsito hacia el Mediterráneo, que en tiempos estaba especializado en hacer relojes, ¿eh? Bien, con Castelnou ha pasado también otra burbuja que se pinchó, ¿no? Castelnou tiene esa central eléctrica que le supone unos ingresos muy grandes y pensó, lo decía así su alcalde, pues en lugar de hacer parques y jardines o cosas, ¿no? En mi pueblo hay 2 gimnasios y sobra casi 1,5, ¿no? Pero está bien que haya uno al menos. Bueno, pues dijo, vamos a intentar atraer alguna industria y a su vez que esto traiga gente, ¿no? Y además pues es un pueblo que podemos facilitar la vivienda y todo eso. Entonces, bueno, pues llegaron 25 familias, era una fábrica de casas prefabricadas, ¿no? Y claro, esto fue en 2010 o 2009 o así. ¿Qué pasó? Pues con todo lo de la construcción también les afectó y la empresa pues falló, ¿eh? Entonces también aquellas personas que habían venido, era curioso a la vez que estaba el ministro de Agricultura, Arias Cañete, dando aquí el premio, simultáneamente estaban empezando los juicios también, porque la gente con las promesas somos muy exigentes, ¿no? Tú me habías prometido que iba a tener tal, y ahora resulta que no. Entonces, bueno, al final este proyecto también ha terminado como el Rosario de la Aurora, y en Castelnou pues ya no hay nada, ni hay fábrica, porque apostar todos los huevos a una cesta, y si el que lleva la cesta pues es un poco equilibrista, normalmente los empresarios que vienen más por la subvención que por el proyecto, que no hay raíces en el territorio, pues tienen eso, si la planta tiene pocas raíces, vuela antes con el cierzo, pues es lo que pasó, ¿no? Bien, en cambio, estos que trabajan de otra manera, sobre todo a mí me gusta mucho el proyecto Abraza la Tierra, pues es más gota a gota, no es tan espectacular,
no se busca tanta gente de golpe, no se prometen cosas materiales, sino lo que se hace es acoger, ¿no? Acompañar, informar, dar eso, información concreta. Y luego el sendero sería algo parecido con relación a inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, en casi o bastantes grupos de acción local del programa LEADER formaron parte aquí en Aragón bastantes. Creo que aquí a Decobel funcionasteis. No pudimos entrar porque el programa de desarrollo que teníamos no tenía línea de cooperación. Ajá. La siguiente convocatoria íbamos a entrar, lo estudiamos, pero la cooperación dependía de Madrid y dijo que este proyecto nos podía solucionar. Sí, y ya luego cambiaron a la fundación y ahí estuvimos. Sí. Bueno, hay cosas parecidas. Antes hablábamos con Rubén Pueblos Vivos, que es, pues eso, bueno. Pero la estrategia es eso, ¿no? Sobre todo el asesorar a la gente, porque hay gente también que viene con una idealización excesiva o a solucionar problemas personales que tampoco es el escapar, ¿no? Eso, prestar apoyo, pues cosas en los pueblos casi no lo tocan, ¿no? Se habla mucho de carreteras, pero de vivienda poco. Y obtener una vivienda aceptable, pues es bastante difícil, ¿no? O gente, a veces parejas que se quieren quedar y no pueden. Entonces, bueno, intermediar en ese tipo de cosas, en muchos sentidos, de explicar también el contexto de cada pueblo es muy diferente, a veces lo que en el de al lado va bien en el otro, pues depende, o dinámicas que se desencadenan. Entonces es importante, suele haber a veces tutores, hay quien ha desarrollado, esto sobre todo en el somontano, sí que se preocupan mucho de que en cada pueblo haya personas que acompañen y de alguna manera faciliten esa idea, ¿no? Y luego lo de trabajar en red que os decía, ¿no? Hoy en un pueblo pequeño, pero incluso también en una ciudad, no se puede tener de todo. Y a veces compartir esos técnicos, esos asesores, intercambiar las experiencias de aciertos, de errores, copiar métodos, pues eso es muy importante, ¿no? Entonces esto ya desde hace bastante tiempo lo hacen en Abraza la Tierra y la verdad que es una tarea difícil y dura, ¿eh? O sea, mucha gente que va, pues hay también gente que luego se vuelve, o sea que es una estrategia o un planteamiento bastante complicado, ¿eh? Bien, el de CEPAIN es sobre todo con personas de otros países. Ahí está sobre todo, había un grupo en Teruel muy dinámico, que era diputado provincial, ahora pobrecito por la zona de Sierra Palomera. Bueno, el caso es que la verdad es que consiguen unos números muy pequeños, ¿no? A veces, ¿cuál es el indicador adecuado? Por ejemplo, yo sé que con los refugiados, tenemos refugiados de Siria, de Venezuela, pues después de trabajar un semestre solo consiguieron una familia, encajarla en un pueblo de Los Monegros, ¿no? Entonces, claro, si hacemos un análisis coste-beneficio muy economicista, pues no saldrían las cuentas, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor hay que hacer, ¿no? Como los que van en el desembarco, pues el primero sabe que no va a llegar o que va a haber una tasa muy pequeña de éxito, pero eso permitirá el desembarco de otras oleadas, ¿no? Y yo creo que hay que interpretar así también a veces este tipo de medidas, ¿no? Más que por el número, por el carácter ejemplarizante que tiene, ¿no? Porque lo que podríamos sacar un poco como conclusión de estos de carácter local y en red, pues que los riesgos de las empresas son muy elevados, ¿eh? Trabajamos, a veces es cuestión estadística. Una ciudad, en Zaragoza, se abren y se cierran constantemente muchas empresas. Pero como juegas con muchos números de la lotería, pues la ley de los grandes números hace que de alguna manera se compensen. Si eso lo hacemos en Belchite, que puede haber a lo mejor 4 aperturas de negocio al cabo del año, pues si fracasan 3, que es normal, la tasa de supervivencia de las empresas es muy pequeña, enseguida diríamos, mira qué mal que el 75%. Entonces, hay un riesgo, que Castelnuovo apostara solo por una empresa y esta empresa fallara cuando prácticamente todo ese sector quebró en España, pues podría ser a lo mejor un poco, no sé, un poco inquisitorial ese tipo de juicio, ¿no? Bien, lo importante es la integración. Esto en Francia, por ejemplo, lo han trabajado mucho y muy bien. Podríamos aprender de cosas que se hacen en otros países, las comunidades de acogida, de integración,
de aceptación, ¿no? Queda en los dos lados trabajarlo bastante bien. Las personas vienen a lo mejor con un conocimiento incompleto, con una carencia a lo mejor de contexto, y las personas que estamos aquí debemos también acoger y reconocer el valor de lo nuevo, de la diversidad y de lo que aportan esas personas, ¿no? Entonces, bueno, eso a veces es curioso en algunos lugares, sobre todo desde los agricultores, que son algunos de los que tienen más problemas en conseguir mano de obra para las tareas que llevan a cabo. Se nota, estoy en algunos lugares de Extremadura, de Andalucía, una gran aceptación y acogida, porque reconocen el valor que les permiten esas personas en actividades económicas que forman para ellos parte de su vida, y reconocer eso mucho que les aportan, ¿no? Entonces, aquí parece que solo lo utilizamos para mantener la escuela abierta, pero si reconociéramos no solo que esté abierta, sino que le dé diversidad, que si en el colegio, que son pocos niños, pues hay de 2 nacionalidades, pues resulta que a lo mejor esa escuela es más heterogénea y se aprende más que en un colegio de Montecanal en Zaragoza, donde todos los niños son del mismo perfil económico y todos sus padres son cuello blanco, ¿no? Entonces, bueno, reconocer y ser consciente que estas políticas necesitan una evaluación un tanto idiosincrática, ¿eh? Bien, sobre las estrategias ya de más nivel, bueno, pues las nacionales se han puesto las pilas, eso, en 2017, y porque hubo una reunión del lobby de presidentes de comunidades autónomas, Galicia, Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha, socialistas o del PP, pero que lo que querían, pues eso, que hay de lo mío, ¿no? Entonces, una forma de argumentar, y es cierto que es más caro un dispensario médico, una escuela, por eso también rebatiría uno de los mantras que se dicen: pagamos los mismos impuestos y recibimos peores servicios. No es cierto que se reciban peores servicios, ¿eh? Muchas veces las posibilidades, el maestro que de una escuela pequeñita como proyectos educativos, si vais al partir, tienen fila para que, si hubiera más vivienda, llegaran más familias a recibir, ¿no? El centro de salud, pues, te atiende mucho más rápido, sin filas. El grado de equipamientos, claro, se carecen de unas cosas de la misma manera que Zaragoza carece también de unas cosas si se compara con Barcelona, ¿no? Bueno, al grano. La estrategia frente al reto demográfico, pues se creó una figura que es un jarrón florero, que luego encima se ha replicado a escala de Aragón, Asturias también, que es el comisionado, que no está en sí, es lo que hablábamos antes con el ministerio, llámalo H o J, pero el caso es que sea alguien operativo, que reúna equipos, que haga cosas interdisciplinares, que se traduzcan tanto en el boletín, pero sobre todo en los presupuestos y con cosas ejecutivas. Bueno, si vais a las páginas del comisionado de la despoblación, pues la actual, o la última que hubo, porque la actual dimitió al ser diputada Isaura Leal, antes fue Edelmira Barreiro, pues bueno, la verdad es que hay muy poquito hecho. Yo siempre digo, hacéis la comparación con cualquier página de la Unión Europea, y es que hay libro blanco, libro verde, hay contratado un equipo importante, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí la comisionada solo tiene un asesor, Ignacio de la Torre, que es mi amigo, profesor de la Universidad de Valladolid, pero no tiene, y claro, somos, se dice a veces, la 12ª potencia industrial o no sé qué de España, se dice que es el problema o uno de los más importantes que tenemos, y es como si luego apenas tuviéramos 2 páginas web mal hechas, ¿no? Entonces, bueno, hubo una reunión en agosto, entre los diferentes, esta es la foto que se hicieron, porque luego cada uno se quiere hacer la foto aunque se critique, los que Teruel existe, cuando todavía no con los de Soria ya, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto, como os digo, pues funciona mucho en ese sentido de política espectáculo, ¿eh? Ahora entraré un poquito más en detalle. A nivel autonómico, las que más han liderado cosas han sido Castilla y León y Aragón. En Aragón hay una cosa muy curiosa, lo comentaba, es una persona que estimo mucho, era muy brillante, bueno, oyendo, Ramón Salanova, porque me tocó colaborar con él, que era secretario técnico de la Consejería de Presidencia cuando se hizo el Plan Integral de Política Demográfica y Poblacional, que estaría vigente. Pues dice, es un hecho inédito en el parlamentarismo, Hugo,
creo que fueron 99 proposiciones y todas se consensuaron. Pero es que lo bueno era que a lo mejor la 57 decía lo contrario de la 33. Pero se aprobaron por unanimidad, o sea, todo el mundo aprobó todo, ¿no? Entonces estaban contentos, o lo hicieron después de comer y habían bebido mucho. Y a mí me tocó un poco traducir eso a plan, ¿no? Me acuerdo pues que colaborar con Ramos Alanova, había también otras personas allí, pues aprendes mucho, lo llevas a cabo, pero bueno, ahí está. Y pasa un poco eso que os digo, pues allí estuvo vigente, tenía un cronograma, un calendario también de revisiones, pues no se hizo nada a partir de él, o sea, evidentemente había cosas que coincidían, ¿no? Pero no se hizo nada y solo en 2008, creo que fue, un parlamentario preguntó sobre él. Solo un parlamentario en 2008, o sea, pero es un ejemplo de lo que pasa, de lo habitual, ¿sí? Parece un chiste, pero es así. Y tenemos que me detendré un poquito más en la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación de 2007, obra de la Consejería de Vertebración y Ordenación del Territorio, que creo que sí, que también es bastante buena, también colaboré en ella, no por eso es buena, pero creo que sí que ya es más madura y ha tenido un proceso de elaboración. Bien, Castilla y León hizo una cosa que era la lucha contra la despoblación en octubre de 2005, bien, para no dejarme, y algo que está vigente, que es la Agenda para la Despoblación, pero aquí también han hecho una trampa que es muy habitual y la están haciendo, por ejemplo, ahora en Galicia, que están con el borrador del plan, que es lo que ya se está haciendo, lo encuadernamos de otra manera y lo convertimos en despoblación, ¿no? Como todo influye en la despoblación, pues podemos decir, claro, en todos los sitios hay un plan de escuela rural, o sea, eso que os decía antes, hay gestión, pero sin incorporarle valor añadido estratégico, se dice, ¿no? Pues como el mal estudiante que dice, a ver qué apuntes tengo por aquí, le pongo otra portada y hago el P, ya no sé, el BP o el PD y de otra manera, ¿no? Pues eso se hace bastante en la legislación española cuando no hay alma, cuando no hay compromiso, ni rigor, ni conocimiento, que antes decía José Luis, ¿no? Conocimiento, sabiduría, saber el contexto y tener ganas. Entonces, bueno, comentando un poco esto, casi nadie ha comentado eso, el plan este tan importante, los consejos de ministros son los viernes, pues fue una nota de 4 hojas y un PowerPoint de 17, además a mí me gusta, me hace gracia, yo soy de al lado de Albarracín, siempre la portada ponen Albarracín ahí, desde la iglesia de Santiago en perspectiva, y bueno, dices, pues bien, pero esto tan importante en un PowerPoint con muchas cosas en blanco y tal, bueno, pues sin anuncio ni nada, 2 semanas después, salió un documento de 100 páginas y este lo poquito que hay en la página web del comisionado. Hay eso y luego una colección de mapas. La biografía de la comisionada, que ni siquiera pone que está cesada. Bueno, pues os diría, a ver si alguien se ha leído, ha trabajado y ha hecho un comentario crítico de eso. Si tema tan importante es, pues que yo sepa, ninguno de los asesores políticos de los principales partidos ha cogido esto y le ha hincado el diente en sentido positivo, pues esto se podría hacer, esto no, esto tal, y también hecho la culpa a nosotros mismos. Casi ningún académico o ningún universitario se ha puesto a investigar esto, ni tampoco gente de la Red Rural de Desarrollo Rural, ni tal. O sea, el pecado es generalizado y por parte de todos. O sea, tenemos un tema importante, nos miramos con lupas qué corbata lleva o no sé qué el presidente del gobierno y no miramos un documento central. Y luego se reviste ahora toda esa Agenda 2030, que a mí me parece estupendo. Pero esto es como cuando algo se pone de moda, pues todos tenemos que llevar la camisa estampada, ¿no? Entonces, yo creo que lo rural tiene especificidades y por supuesto que las cosas que hay aquí de sostenibilidad, de participación, de resiliencia, es interesante, pero ya hay cosas muy inventadas desde hace 40 y 50 años y otras que van surgiendo que ya de por sí justificarían. Pues bueno, esto es una hoja, tampoco se han complicado mucho, han recortado con 5 colorines los que serían de 10 ahí. Entonces, claro, a mí eso me parece poco serio, ¿no? Entonces, primeras impresiones, pues esto, si lo leéis un poco detenidamente,
se ve que es una de tantas veces que lo que importa es la presentación, que se hace de manera apresurada, es decir, cómo sacamos algo antes de que se nos termine esta legislatura atropellada y que podamos decir que lo hemos presentado, ¿no? Y como con palabras genéricas pues se puede decir, ¿no? Le falta mucha sistematización, ¿eh? Hay carencias y lagunas bastante grandes, tiene muchos tópicos y muchas cosas que tampoco deberían de estar planteadas. Y luego tienen también una cosa que se hace aquí en España, que es 300 medidas, yo más, Ordago a la grande, ¿no? 400, 450, y dices, bueno, la armonía de una composición musical no es el número de corcheas o semicorcheas, yo no tengo ni idea de música, pero es que tenga ritmo, que tenga cierta coherencia, que tenga algo de dentro que te diga algo. Y la verdad es que de todo eso carece tanto en la elaboración como el formato del documento, ¿no? Hay cosas, por supuesto, que sí que son interesantes, que son importantes, pero hay carencias bastante grandes. No sé si por ejemplo, de la inmigración extranjera apenas se habla, de vivienda muy poco, de cultura nada, y es sorprendente porque eso pues, más o menos lo ha venido a decir José Francisco, pero es mucho más importante en un pueblo una asociación cultural que tener un polígono industrial. Es muchísimo más importante. Es importante la banda ancha, pero si eso implica una gestión diferente, más transparente, más participativa y sirve para generar otro tipo de cosas de más valor, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de contenido estratégico carece, ¿eh? Bien, aquí está ese plan integral de política demográfica, que a pesar de todo tenía eso que os decía antes, ¿no? Aprobado por todos los grupos, y ahora la que está vigente es esta directriz, ¿no? Entonces yo creo que tiene una memoria, tiene 7 ejes bastante interesantes, fue además paseada por el territorio, puesta en crítica con aportaciones de los grupos, o sea, el proceso de elaboración, yo creo que pocas veces, o igual desconozco la práctica legislativa y aquí hay gente que estáis más versada, pero yo creo que pocas veces se ha hecho lo que sería un producto legislativo con tanto rigor, ¿no? Además, los funcionarios que hay ahí en ordenación del territorio son muy capaces y tenéis ocasión de estar con ellos, trabajaron mucho y bien, han generado una serie de indicadores que la metodología, si la copiaran en España, estaría muy bien, que sería transferible, pero pasa lo que pasa, lo relevante. Es como si todos somos entrenadores de cualquier equipo y hacemos la pizarra en el bar tremenda, pero luego no sabemos o no queremos, yo creo que es más de voluntad, darle una patada al balón, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Lo único que se ha desarrollado es un fondo de cohesión que se convocó a prisa y corriendo, también porque tenía que hacerse antes de que terminara la legislatura anterior, y con los interventores, etcétera, que hoy se le da más importancia al no equivocarte, que también ha hecho referencia José Francisco, ¿no? Es más jugar al 0-0 que a meter gol. Entonces, si juegas al 0-0 es muy aburrido, lo fácil es perder y no disfrutas, ¿no? Entonces aquí se juega con una inercia de normas, de reglamentos muy pesada, que limita mucho y que encima no se termina de creer. Yo no sé si y claro, con esto pues yo sé que igual digo cosas incorrectas, ya no solo por lo intelectual, que digo muchas, sino a lo mejor pueda parecer mal educado, pero lo digo sinceramente, en un gobierno de coalición, me tocó cuando estuve en el 2000, se dan codazos, a veces los codazos entre la propia familia son más potentes, ¿no? Esta información no te la doy, oye, que es nuestra, que no sé qué. Entonces, teniendo una buena norma, yo no entiendo por qué se genera un comisionado de despoblación en lugar de darle potencia, energía política a esta estrategia, ¿no? Incluso en la campaña electoral, el candidato del partido principal hablaba del comisionado y callaba esto. No sé, es como decir, ¿no? Que este no es de la familia, ¿no? Yo no sé si obedece a cuestiones eso de olvidos, pero creo que en unas personas tan veteranas, ¿no? Ahora, en lugar de impulsar esto, que sí que va a haber una convocatoria nueva, dijo el director general de Ordenación Territorial, estad atentos,
y además va a haber bastante para asociaciones culturales, tipo pues Fundación Pueblo Viejo o eso, podrían encajar ahí. Bueno, pues lo último que están contando, como están muy nerviosos con Teruel existe, es que va a haber una ley de revitalización del medio rural. Cuando tienes la Ley de Desarrollo Rural Sostenible vigente desde 2008, que es otro caso esa de muy buena ley, la hicieron en Madrid, y que también está en el limbo, que solo tuvo unos proyectos piloto. Entonces, aquí achacaría ese tipo de cosas que nos pasa en Castilla, nos pasa en Aragón, que es de escaso desarrollo, ¿no? Tenemos muchas partituras, algunas no, algunas mejor que no se apliquen, pero bastantes que están bien redactadas. Lo que pasa es que no tenemos intérpretes, ni ganas, ni voluntad, ni capacidad, ¿no? Entonces eso, hay mucha retórica hueca, como decía Machado, mucho canto de grillo, se es muy lento y muy poquito audaz, eso que se habla del emprendimiento, de la creatividad, también puede ser creativo un jefe de servicio, o debería, y por supuesto un consejero, o por supuesto una diputación provincial, que a veces tienen mucho dinero, pero se siguen haciendo la convocatoria de subvenciones como hace 20 años, cuando existe el crowdfunding o formas colaborativas con lo privado y otro tipo de cosas, pero eso, jugamos al 0 a 0, a no equivocarnos, ¿no? Cuando, igual que existe eso que ya afortunadamente en lo privado, la ley de la segunda oportunidad, yo creo que es más interesante el político que de una manera sensata, pero hace cosas nuevas y a lo mejor se equivoca o le sale mal, el que simplemente dice, oye, no, como siempre, ¿no? Y luego sigue siendo todo de forma sistemática, con visiones sectoriales. Antes habéis tenido un debate interesante de definición de qué es creativo y qué es cultura. Y es que seguramente una visión sectorial vertical es incompleta, ¿no? Porque a veces cultura o creatividad puede haber en el sector textil, o en otro sitio. Y sin embargo, estadísticamente no está ahí, ¿no? Entonces, esto nos pasa también con la despoblación. Para la despoblación a lo mejor es muy importante la estabilidad del profesorado, el proyecto de la comunidad educativa, la política migratoria, la ley de la dependencia cuando tenemos tantas personas, y la banda ancha también, pero la banda ancha ahora es los polígonos industriales de los años 80, que un porcentaje elevado está sin uso. Pues igual con la banda ancha se quedarán muchos megas sin llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, hacer crítica. O sea, a mí me gusta pues eso, que los partidos sean disputados, ¿no? Entonces, con la despoblación a mí me pone malo que siempre hay consenso, aunque se digan cosas contrarias, ¿no? Y me agradaría mucho que me llevarais la contraria o lo que fuera. Pero eso, no hay evaluación para decir, oye, esto ha salido mal, esto podía haber sido mejor, aquí se peca de omisión o lo que fuera, ¿no? Y no llevamos a cabo eso. Menos mal, por ejemplo, con el plan Miner, que el Tribunal de Cuentas es el que ha dicho que el rey iba desnudo, que las subvenciones iban a los pueblos que estaban fuera del área, que había cantidad de suelo industrial vacío, que no había habido un criterio ni previo ni posterior en las elecciones, ¿no? Y es que, yo digo, de Europa, aun con todas las imperfecciones, esto va a misa. Sin embargo, aquí, tan apenas nadie leemos eso, qué pasó de aquello, ¿no? Bien, perdonad que estoy hablando mucho, a ver si termino. ¿Por qué es una aplicación? Porque son políticas de largo plazo que maduran más allá de cuando termine yo la legislación, exigen cooperación, coordinación y exigen, eso que también habéis nombrado antes, conocimiento, pero ese conocimiento que no solo es de libros o de tener publicado, sino de compromiso de ser competente, ¿no? Bueno, pues los gobiernos locales, simplemente porque en el bar eres alcalde y te vienen a dar la lata que esto no lo haces, pero en el otro pues queda con ese carácter simbólico de carácter regional y nacional, ¿no? Con un florero bien paseado y bien sacado en los regionales, en los telediarios, pues parece que la gente como todo ese espectáculo. Mientras que en el pueblo este tipo de cosas, oye, este que vino a gestionar las piscinas pues es un manta, o al revés, que bien está este nuevo aguacil, o por qué no hacemos otra cosa, ¿no? Ahí te la juegas tú cada día y la urgencia de algunos pueblos, ¿no? Entonces, bueno, saber que en esto no hay atajos, que es una carrera de fondos, que a veces el marketing o la publicidad coloniza lo que debería ser más cuestiones de rigor, de conocimiento, pero vivimos en eso. La mayoría de las jornadas de este tipo se publican más las fotos que los contenidos, ¿no? Estamos en esa cosa.
las cuestiones son interdisciplinares, basarse solo en una sola dimensión, como pasó en Castellnou, solo en el trabajo, o sin plantearse otros temas, pues es bastante arriesgado. Y lo importante también es que todos nosotros somos parte del problema y de la solución, ¿no? Como ciudadano de cada uno de los pueblos, ¿cómo me predispongo yo a facilitar la llegada de esta persona, a colaborar con el ayuntamiento, con quien haga falta en estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, esas palabras de acompañamiento también. Bueno, y ya casi termino, que si no. Eso. No se despueblan provincias ni regiones, hay que tener esa lente de pueblo, pero pueblos que son locales, que están injertados en dinámicas generales, pero la unidad, igual que hablamos de salud en genérico, pero luego las personas es lo concreto, eso es lo que pasaría con los pueblos, despegar un poco el buenos y malos. Aquí siempre la culpa la tiene Madrid o Bruselas, y a lo mejor nosotros somos corresponsables, trabajar esa idea de corresponsabilidad, de lealtad, de colaboración, que es muy importante la forma de gobierno en diferentes ámbitos, y aunque es muy importante los sueldos, ¿qué es eso? ¿Cuánta gente de Zaragoza viene a trabajar aquí a Belchite, al instituto, al ayuntamiento? Y la distancia sería la inversa. ¿Cuánta gente de Belchite que trabaja en Zaragoza podría vivir aquí, ¿no? Lo relevante, como os ha dicho José Francisco, o sea, es importante, será por supuesto que haya servicios, pero habrá servicios y la gente se irá, ¿no? Lo que hay que tener es, quien quiera, porque puede haber gente que le guste, yo hablaba con algunos y rematadamente son urbanos, ¿no? Dice, no, pero la gente que quiera, que pueda, que lo pueda llevar a cabo, ¿no? Y eso es una cuestión de abrir ventanas, sobre todo a la gente joven, para decir que hay muchas formas de realizarse, de llevar a cabo y en diferentes momentos de la vida, ¿eh? Entonces, dar sentido a algo es lo que tiene un poco la finalidad. Entonces, que las personas, sean muchas o pocas, vivan donde quieran, ¿eh? Informadas con reflexión. Bueno, ya no sé cuántas cosas añado aquí que son parecidas. Bueno, pues, gracias y perdonad si me he extendido mucho. La cátedra de despoblación está vinculada a la Universidad de Zaragoza y a la Diputación Provincial. ¿Cómo se traduce en la práctica en políticas culturales o en políticas, pues es una cátedra de creatividad, o en políticas, vamos a decir, de la Diputación aplicadas al territorio de la Diputación, de la provincia? Es que la cátedra es una denominación tal vez excesiva, es un mero convenio, una asignación de fondos. Entonces, infraestructura de personal, ahí eres un hombre orquesta y sin ningún tipo de exención, ni como profesor tienes las mismas cosas, ¿no? Bueno, entonces podría tal vez ser sugeridora de cosas, por lo que sea, pues no hay mucha complementariedad, pero sí que algunas cosas se han traducido. Por ejemplo, esto que se llama el programa Desafío y el Erasmus Rural, pues fue una idea que en verdad que quien me la inspiró es una persona que también conocéis vosotros, Maite González, de un grupo de acción local, pues de sucesivos diálogos y cuestiones. Es decir, ¿por qué no abrimos la mente a universitarios que creen que las prácticas solo se pueden hacer en las empresas de la ciudad a lo largo del curso? Y en cambio hay empresas u organizaciones, a veces de carácter cultural, como aquí ha sido la Fundación Pueblo Viejo o Territorios Mudéjar, etcétera, que experimenten, perfeccionen su aprendizaje, colaboren en esas organizaciones o empresas que tienen carencias de capital humano y sobre todo el aspecto vital, ¿no? Siempre se dice que lo bueno del Erasmus es que te vas a conocer otro país y otra cultura, pero si alguien se va a una ciudad extranjera verá que se encuentra Zara, las mismas tiendas casi que en Zaragoza o en Madrid. Y yo digo, a veces es más diferente irte a un pueblecito a 40 kilómetros que es distinto que irte a Toulouse con relación a Zaragoza, ¿no? Entonces les exigíamos vivir en ese pueblo, en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, esta idea sí que ha cuajado, pero también te confieso que he ido a diferentes personas políticas de la autonomía y de España
te dicen qué bonito, cómo es, te tratan como si fueran un niño pequeño, te dicen que te llamaré. Me pasa como cuando tenía 14 años, que nunca recibía la llamada, y ahí queda, ¿no? Ay, qué proyecto. Y luego te dice, pues de tal universidad. Entonces, bueno, este es un poco una queja de algo que tenía así recorrido. Trabajamos con un concurso de relatos y vídeos, porque creemos también que es muy importante eso a través de la cultura, de la forma de mirar, y el título es Qué bello es vivir en mi pueblo. Este año en la segunda convocatoria lo hemos ampliado, además de niños y jóvenes y personas mayores, a personas discapacitadas intelectuales. Nos han mandado poquitos vídeos, pero son preciosos, o sea, estas personas, ¿no? Y me han hecho el cara, y que por qué no hacía relatos de no sé qué. Y también alguien político, porque esto nos lo tenemos que leer nosotros solos, y luego gestionar las compras de un premio y hacer la ceremonia de entrega, que eso sí, parece unos Goya en pequeño, ¿no? Entonces, alguien político, esto me chocó también, yo pensaba que me llamaba a decir que él lo iba a poner en práctica, porque digo, nosotros somos como un laboratorio y luego maduradlo vosotros, ¿no? Y no queremos ni patente ni copyright, pero darle juego, pues no lo consigo, eso que os digo, las visitas y no digo, y en este caso digo, qué bien que por fin me llama qué tal, no, y era que por qué no lo hacía también en aragonés y en catalán, pero que lo hiciera yo, no en su dirección general. Y entonces dices, pues claro que, o sea, yo veo que falta un poco de audacia, de ganas en los políticos, porque luego le dices, y porque no, es que está la ley de bases y tendría que modificar no sé qué y no sé cuántas, y dices, anda, pero cuando son las elecciones sí que prometes que vas a cambiar el mundo, y luego cuando estás dentro, pues pareces un Gulliver atado por los enanos de intervención, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Sí que hacemos también reuniones, y las primeras, fíjate, la primera reunión que hicimos en Encuentros en Pueblos fue con periodistas rurales, y la segunda fue con gente de la cultura, y de hecho estuvo Ricardo donde estuvimos, en Favara, no, en Maella, porque estas cosas me parecen muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, intentamos hacer lo que podemos, intentamos hacer también algo de formación, de cursos, intentamos hacer informes de investigación, y bueno, y en eso estamos, pero es que somos solo un convenio. Eso. No solo un convenio, lo define muy bien. No, pero sí. Si me permite, volviendo al tema político, que me pregunta y me parece, como todos vosotros, ¿no? Hay algo que me sorprende mucho, y es que la cultura, el desarrollo rural, se trata de una manera sectorial, cuando son temas absolutamente transversales. Yo solo viví primero cuando estaba en Europa, donde yo me puse muchísimo por un comisario de cultura, porque lo que dicen los textos de la Unión Europea es que la cultura debe ser un componente transversal de todas las acciones de la Unión Europea, y corriendo se reducen a algo sectorial. Con el desarrollo rural es igual. Ahora yo trabajo más en Cantabria. Bueno, pues hay una consejería que es de todo, pero que hay una cosa que es siempre, que es de desarrollo rural. Consejería de Desarrollo Rural ahora es de pesca, alimentación, cambio climático, medio ambiente, forestal y no sé cuántas cosas más. Pero bueno, es que el desarrollo rural en una comunidad autónoma tan pequeña como es Cantabria, y que tiene un componente rural tan enorme, debería ser una acción de gobierno. No puede ser una consejería que tenga un director general de desarrollo rural y que haga lo que pueda, generalmente sin conexión con las demás consejerías y con menos conexión todavía con el gobierno central, porque encima, con un poco de suerte, en el propio gobierno hay partidos diferentes que están en coalición y son dos gobiernos diferentes, y a lo mejor no coinciden ninguno de los dos o alguno de los dos con Madrid. Entonces yo aquí veo un problema grave para el tema que nos ocupa. Por mucho que hagamos y por muchos programas que pongamos en marcha, al final, o hay una acción de gobierno que coordine, que sea transversal y que realmente nos ofrezca los utensilios, los útiles, las herramientas
se me va a otro idioma corriendo, perdón, las herramientas que necesitamos, o me parece que si no todo lo que hagamos será puntual y será efímero en el tiempo. Porque tú decías esta mañana de innovación, y nosotros innovamos en el sentido que tú decías, no en el sentido de inventarnos algo fantástico, sino en el sentido de hacer de manera diferente una cosa que ya se hacía y que daba peor resultado. Pero claro, eso estará caduco dentro de 5 años. Y si no estamos, ¿qué ocurrirá? Pues que no habrá ni planes, ni marcos, ni estrategias, ni nada. A mí es la cuestión que más me preocupa, esa falta de, no diré de interés, pero de atención política a este problema. Un comentario. Yo que he gestionado desde lo público en Zaragoza, en la Diputación, y en Madrid, en el Ayuntamiento, y que he vivido desde fuera también en la rigidez del funcionamiento público, eso es imposible de cambiar. O sea, y luego, porque la administración pública per se genera herramientas no de desarrollo, sino de control. O sea, las herramientas que se generan dentro de la administración pública, y además desde hace 10 años más, son herramientas de control. Las herramientas de control son herramientas que lo que buscan es saber exactamente en cada momento lo que se va a hacer dentro de unos parámetros cerrados. Es decir, y claro, cuando planteas que hay que hacer las cosas de forma transversal, por eso los comisionados tal, no funcionan. Porque el comisionado de la despoblación dice, no, va a ser transversal a todos los ministerios. Cuando ese comisionado llama a la puerta del ministerio, el que está ahí le dice, vamos a ver, mira, mis competencias son estas. Este es el marco normativo, este es el reglamento, esto es no sé qué, este es mi presupuesto, yo lo gasto de esta manera. ¿Tú qué traes? No, yo tengo muchas ideas, un equipo pequeño, porque además los equipos son pequeños, pero somos transversales y toda la política del gobierno tiene que estar de acuerdo con esto. Y entonces el otro dice, ¿tú me puedes obligar a mí a hacer algo? Muchas veces, ¿no? Pues mira, vete a llamar a la otra puerta, porque yo tengo bastantes problemas como para meterme en líos contigo. Porque luego mi interventor me va a preguntar qué narices estoy haciendo fuera de lo que tal. Entonces, en la administración pública funciona así. Eso no significa que no tengamos que cambiar eso y que no tengamos que buscar el cambio, ¿no? Y desde dentro siempre hay personas que de alguna forma quieren, ahora está muy de moda también, lo de hackear la administración desde dentro, ¿no? Hay movimientos asociativos, grupos que hablan de eso, de hackear la administración desde el interior, ¿no? Y de hecho, pues incluso en el gobierno de Aragón hay alguna persona que está en los grupos que lideran esto, no de forma ilegal, sino de forma legal desde dentro, porque desde fuera es muy difícil romper esas barreras. Dicho esto, la innovación es hacer las cosas de forma algo diferente y sobre todo convencer a los demás para que las hagan de forma diferente, porque nosotros dices, cuando no estemos nosotros, pues cuando no estemos nosotros más vale que hayamos convencido a gente para que lo haga, porque si no es imposible. Pero bueno, hay que entender que la administración tiene un sistema burocrático que en sí mismo intenta mantener ese carácter y que lo que hay que encontrar son las personas adecuadas para que desde dentro y desde fuera hagamos esos puentes, tendamos esos puentes que de alguna manera hackeen ese sistema, ¿no? Sí, tienes toda razón, de lo vivido, de lo público, de lo privado, tienes toda razón, pero cuando tú ves, a mí se repetía, yo estuve en una reunión ayer y se repetía exactamente lo que es conocido por todos nosotros. Como tú ves que en 2050 el 70% de la población va a vivir en ciudades, yo creo que el problema es lo suficientemente importante como para que tratemos de que haya un cambio. Sí, claro, sí, que tú dices. Pero los problemas importantes son los que se dejan siempre para después. Estamos aquí con un problema medioambiental en el mundo que no sabemos y lo dejamos siempre para después. Sí, en lo que comentáis, bastante interesante, estando contigo en la crítica, sin embargo, en algunas políticas como las de medio ambiente o de género, sí que se ha conseguido generar conjuntos, ¿no? O sea, hoy la evaluación medioambiental está ya o reconocida o se ha incorporado, entonces tal vez tendríamos que intentar eso, que este tipo de cosas sea la cultura, sea la relación rural-ciudad, ese razonamiento espacial, ¿no? Y
hay una herramienta, en Canadá la llevan usando 20 años, a veces, tú que conoces mucho mejor lo de Europa, se ha utilizado también, que es las rural lens, las lentes rurales. Es decir, bueno, esto que estamos aplicando, que en el Parlamento de Navarra foral lo hacen desde hace un par de años, muy sencillito. Vamos a dedicar al final del Consejo de Gobierno unos minutos a esto que estamos aprobando, cómo afectará a Ochagavía o a Lecaroz o a estos pueblos pequeños, ¿no? Para diferentes colectivos. Eso por un lado, y estoy con vosotros. Yo creo que más que comisionados o un ministerio, que siempre tal vez la consejería o ministerio de presidencia, que tiene un carácter transversal, que tiene mucha influencia sobre el resto, sí que sería un buen organismo desde el que coordinar y trabajar esa idea de equipo, ¿no? ¿Alguien más? Me quería preguntar, Luis, las principales diferencias entre la ley y las directrices. Bueno, eso tal vez casi ella lo respondería mucho mejor que yo. Yo puedo valorar lo que es. Sí, pero tú eres una jurista, eres una letrada, te lo expliqué ella 1000 veces mejor que yo. La ley es, digamos, lo que está en el ámbito superior y la directriz desarrolla esa parte, ese carácter normativo, es un instrumento de desarrollo. Pero en cuanto a conceptos, contenidos, aplicación, etcétera. No, cuelga de la sí. Ley de Ordenación del Territorio, ¿no? Es que en los años 90 sí. No, hay una ley de ordenación del territorio que prevé como instrumentos de desarrollo, entre otros, o directrices sectoriales, o también con carácter territoriales, y yo creo que, lo que se intenta es precisamente esas directrices que tengan una perspectiva más transversal para impregnar a las políticas. La cuestión al final es articularlas, ponerlas en práctica, que es lo difícil que eso creo. O sea, manera, lo ha contado. No es malo que haya una consejería dedicada a algo o un ministerio dedicado a algo, porque es el principio para que eso cambie, porque si no tienes una consejería dedicada no tienes competencia, y si encima de no tener cultura transversal no tenemos competencia real, entonces ya no tenemos nada. O sea que no está mal que haya algo competencial. El tejido es vertical y horizontal, ¿no? Sí, claro. Pero sería mejor el de presidencia. Hombre, claro, no, más que nada claro. que ya tienes la estructura hecha, Claro, que no es es poco. que quieres esto, Sí. pero mejor tener esto que no tener nada. Te quería decir por qué. Mira, nosotros tenemos, como es una comunidad pequeña, y la fundación en la que yo trabajo, pues allí tiene una cierta capacidad de influencia, ¿no? Pues tenemos una comisión de seguimiento de los programas, que es el gobierno se reúne sin presidentes ni de la fundación ni de cada 3 meses para ir viendo los temas, para ir viendo cómo coordinamos, cómo hacemos converger las acciones. Sí. En el primer momento dije, no hace falta, no vamos a pedir nada de dinero, vamos a pedir que las partidas ordinarias se apliquen a la vez y de una manera coordinada, parece bastante evidente, ¿no? Pero yo ponía esta mañana como un ejemplo, a veces lo pongo cuando lo pongo, el día que la vez, la reunión que durante el día estaban los caminos históricos, hubo 5 consejeros que levantaron la mano y que dijeron, el responsable de caminos históricos y yo, de medio ambiente, de presidencia, de protección civil, 5. Y yo dije, entonces, ya los concejales están de acuerdo y habrá relaciones. Se quedaron muy callados y me dijeron, no hemos hablado nunca de esto. Y yo propuse rápidamente, y había inconveniente en que convocáramos nosotros una reunión de directores generales para ver los caminos históricos. No, al contrario, nos parecía muy bien. Bueno, hicimos la reunión y al cabo de 6 o 8 meses teníamos un plan de caminos históricos. Pero no se habían visto nunca. Claro. Por eso quiero decir que hace falta una consejería que tenga capacidad de aclaración con los demás, porque si no... o una fundación que les dé un empujoncito. Una consejería o una fundación que les dé un empujón desde fuera. El gobierno también. Está formulando una agencia de desarrollo que necesitará flexibilidad, ¿no? Para no estar
lo que pudo haber sido el Instituto Aragonés de Fomento y no ha sido. Sí, porque esos institutos acaban en la rueda de la burocracia, de tal. Es muy difícil, porque no, vamos a crear desde la administración una herramienta más ágil. La clave es, la palabra clave es más ágil. Va a ser más ágil y vamos a dar respuesta más rápida a tal. El primer año se genera una estructura, no sé qué, empiezas a intentar hacer cosas, y el segundo año y el tercero vienen el interventor, la asesoría jurídica, el otro, y te va diciendo, no, esto lo tienes que convocar como la dirección general. No, es que esto, claro, tienes que hacer el concurso público, no sé qué. No, esto, no sé cuántos. Y 3 años después, ese instituto más ágil pesa 200 kilos, que son los mismos que pesa la dirección general. Y ya se acabó la agilidad. Yo también ahí lo que creo es que, además del problema, vamos a decir, administrativo y burocrático, está el problema de la continuidad de los proyectos. Es decir, tú puedes montar un organismo X, un instituto, cualquier tipo de plataforma con un objetivo a largo plazo, pero el problema es que si no hay una política cultural, una ley, unas directrices, una aplicación que se mantenga, no hay manera de mantener los proyectos a la larga, y es entonces cuando viene el fracaso. Porque si tú tienes un objetivo y unos apoyos políticos, una norma que te está marcando, puedes darle la vuelta también muchas veces, digamos, en la administración, a las complicaciones que se suceden en la administración sin parar. O sea, nos cambian las leyes cada 2 minutos, evidentemente, para hacer más compleja la gestión. Por control, por transparencia, en ocasiones también, pero afecta a la gestión directa, ¿no? Pero yo creo que es más la carencia de un proyecto a largo plazo por parte de la política, vamos a decir, o de las políticas en general. No es como los que cuidan un bosque, ¿no? O sea, las políticas de cuidar un bosque es trabajar a 100 años, porque el objetivo es que el bosque perviva y que tú lo vayas trabajando de la manera, pero las políticas son muy inmediatas. Pero eso es como que ahora hace problema grave, ¿no? Hace falta héroes para hacer eso, es decir, hace falta como superhéroes dentro de la administración para hacer las cosas de otra manera. Hombre, habrá que buscar un sistema que no sea necesario que sean superhéroes, porque claro, los funcionarios, los directores, los tal, al final dicen, oye, mira, me quito el traje, me quito la capa y el traje y me quedo en mi mesa y me quito problemas. Entonces, hay diferentes niveles de responsabilidad y de dificultad, pero bueno, vayamos intentando romper algunos, porque si no... Pasa que también en esos niveles de diferentes competencias, pues a lo mejor en el ámbito general, la comunidad autónoma, cuando decías, pues Aragón ha hecho lobby con otras comunidades autónomas y hacen un lobby en el que la despoblación es un factor para reivindicar una mayor financiación que tenga en cuenta la dispersión territorial, la baja densidad a la hora de prestar servicios. El Parlamento hace una ley, esa ley la desarrolla el Ejecutivo en esas directrices, y de esas directrices sale esa ley, que es una actuación de fomento, una línea de subvenciones para que concurran ahí ayuntamientos y entidades asociativas, que son las que, como pasa con la cooperación al desarrollo, tiene que presentarse desde el territorio un proyecto concreto que sea definido por el territorio, a lo mejor lo tiene que financiar la comunidad autónoma, la línea europea o tal, pero que la demanda tiene que ser territorial, porque al final todo lo que se tutela de arriba abajo, pues el riesgo de que no permanezca en el tiempo, y yo creo que la política, o por lo menos está diseñada en ese sentido, para que cada institución cumpla su papel, pero claro, los agentes indispensables, ¿no?, son los del territorio. Sí, a diferentes niveles, pero a mí me sugería al hilo de lo que comentaba Teresa, de que los proyectos importantes son de largo plazo y necesitan una lealtad que a lo mejor aquí no la tenemos por diferentes motivos, ¿no? Que faltan proyectos que aglutinen más allá de la coyuntura ideológica, y tendemos también a cierto adamismo, a que creemos que cuando llegamos nosotros no ha existido nada antes, y muchas veces podríamos aprovechar ese viento de cola de muchas cosas, que a lo mejor no el 100%, pero y eso pasa mucho con lo cultural y pasa también mucho con la despoblación, ¿no? De no aprovechar ya la senda hecha y querer siempre empezar desde cero, y se pierde mucho tiempo en nuevo diagnóstico, nuevo no sé qué, ya llega el final de la legislatura y a lo mejor vienen otros, y así ha pasado con muchas cosas, ¿no? Esa falta de lealtad, de conocimiento.
Y así pasamos la vida. Y así se nos pasa la vida. ¿No? Y ya está. Y diagnosticamos y así se nos pasa la vida. Y antes de terminar quiero decir una cosa Quiero decir una cosa sobre la palabra despoblación. Yo en mi presentación no la tengo en ningún momento, y tú, Luis, tienes que tenerla y lo explica perfectamente. No estoy en contra de la palabra, estoy en contra de lo que está sucediendo con esta palabra. Y las palabras son muy peligrosas, son súper peligrosas, son preciosas, son fantásticas, bien utilizadas, pero las palabras son un peligro tremendo. En este proyecto de Cuenca que os contaba, estoy con algunos equipos de trabajo, gente joven, gente mayor, pero gente súper buena, preparada y tal. Y entonces, en uno de los estudios que se están redactando, veo que una de estas personas, uno de estos equipos, dice la evolución de la población en Cuenca, no sé qué, en general, tal, y entonces al final dice la despoblación provoca la pérdida de la población, la despoblación provoca la falta de actividad económica. Y yo les dije, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Lo que os decía de que de repente se convierte en el monstruo que todo lo da. La despoblación no provoca nada, la despoblación es la consecuencia de la falta de actividad. Centremos el objetivo, centremos la mirada en la falta de actividades interesantes en los pueblos. Si ponemos la mirada en la despoblación es el mal, o sea, la causa de todos nuestros males. La despoblación provoca no sé qué, pero ¿qué va a provocar? Si la despoblación no es nada, la despoblación simplemente es una consecuencia de un montón de factores, un montón de cosas. Es complejísimo, pero no desviemos. Y entonces tuvimos una reunión la semana pasada para explicar, les expliqué esto mismo, les dije, vamos a ver, centrémonos bien, porque si no estamos ya desviándonos el foco a donde no es. Es verdad, tienes razón, vamos a volver a hacerlo, vale. Pues quiero decir que todos nosotros seamos conscientes y trabajemos mucho en evitar que la despoblación, que el árbol de la despoblación no nos deje ver el bosque, ¿no? De la falta de actividad. Lo importante es que tengamos actividades interesantes en los pueblos. O cerca para que la gente del pueblo pueda quedarse a vivir. Esa es la clave. Y en la cultura, la creatividad, que podamos generar actividades interesantes, creativas, buenas, que a la gente le permita poder elegir. Y ahora mismo no pueden elegir, hay gente que quiere hacer cosas y tiene que ir lejos porque no pueden elegir. Les permitamos a la gente que pueda elegir. Solamente eso, que quería decirlo porque ha pasado esta semana pasada y que nosotros no cometamos el mismo error, ninguno de nosotros, para hacer las cosas bien. ¿José Luis? Perdón, no le había visto. El tema de la despoblación, pues, ahora últimamente es constante de reuniones, pero es que la despoblación la nombramos durante todo el año, pero en mi comarca, que es la comarca Campo de Chite, tenemos despoblación 5 días, 7 no. ¿Por qué no decimos que la despoblación solo son 5 días y no son 7? No lo he oído nombrar nunca en ningún sitio. En las tiendas de mi pueblo, que es un pueblo aquí a 12 kilómetros, me dicen que vale más vender viernes, sábado y domingo que los 5 días de la semana. Entonces, la despoblación no son 365 días, solo son 200. Y nadie lo nombra. O es que no conviene. O es que si no nombramos ya no estamos tan despoblados. O es que vivir en los pueblos solo nos conviene vivir cuando vivimos bien, cuando hay que trabajar bien. Hay muchas preguntas con la despoblación que no se nombran. Sí, una cuestión del reto demográfico es la población flotante y se piensa solo en Benidorm, pero lo que pasa en los pueblos de aquí es lo que usted dice, ¿no? Y el alcalde tiene que tener parámetros para el verano y para el fin de semana, las basuras, el aguacil, tal, y es complicado, ¿no? Y luego también la financiación que le viene de la DPZ o del gobierno de España es en función de los empadronados. Y es que el concepto de empadronado hoy es obsoleto. O sea, somos de muchos sitios. El problema lo tenemos en todos los pueblos. Sí, no, y en Benidorm. O sea, añadiría un matiz a eso. Sí. Sí, José Luis. No, es que al hilo de lo que había empezado a decir José María, y luego lo que habéis dicho en la mesa se me han juntado dos reflexiones, ¿no? A mí hay una, y aprovechando que hay
letradas en la mesa me preocupa en lo que tiene que ver a la legislación, que sobre eso cuando se habla de estas cosas nunca se... Me voy a poner de pie porque si no... Sí. Es muy complicado pretender digamos, hacer políticas de planificación cuando tienes unas normas de funcionamiento legal. Y yo creo que una reivindicación natural que nos tiene que salir no solamente a la gente de la cultura y a la gente de los lugares donde hay problemas de despoblación como es este y un montón de zonas en España, ¿no? Que es la agilidad y la simplicidad, la simplificación de todo lo que tiene que ver con las cuestiones que afectan a la solución de problemas. Voy a poneros un ejemplo que es muy sencillo y muy rápido. El tiempo que costaría aquí, desde que se detecta un problema hasta que se aplica la solución, en España puede ser incluso una legislatura, ¿vale? Os voy a poner un sencillo ejemplo que ocurrió hace muy poco en Islandia. Ya me diréis que es Islandia, que es un país del norte de Europa, que es muy pequeño y que además están siempre a oscuras y nevados. Bueno, es verdad, y tienen mucho tiempo para poder. Pero a pesar de eso, el frío no les deja las manos ateridas, sino que les hace solucionar. Detectaron un problema. En ese país hay muchas empresas que se dedican a la grabación de discos, videojuegos, de no sé qué, todo tipo de cosas, ¿no? Y que habían detectado que como habían crecido muchas industrias de ese tipo, porque se había puesto de moda, pues porque algunos cantantes de ese país habían puesto de moda también, pues automáticamente se crearon por el famoso emprendimiento, entre comillas, que a veces se estimula, ¿no? Sin tener en cuenta qué es lo que se está estimulando y para qué, pero el caso es que en Islandia habían aparecido un montón de empresas de este tipo. Hablan con el gobierno y dicen, no podemos vivir de este tema. El gobierno dice, bueno, es un problema. Claro, esas empresas están distribuidas por toda Islandia. Bueno, no es que sea muy grande, pero están no solo están en la capital, en Reykjavik, sino están por varios sitios. Y algunas de esas empresas estaban en municipios chiquitos que daban vida a esos municipios chiquitos. Bueno, solución. El gobierno dice, pues hay que pensar un problema, una solución a esto, ¿no? Y entonces, a los 4 meses, exactamente, sale ya la solución que está publicada en todos los sitios. El gobierno de Islandia, a través de una asociación que se llama Island Records, paga el 25% de todos los gastos de grabación a cualquier grupo de música del mundo que vaya allí a grabar. 4 meses. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hay otra manera de ver los problemas. Nosotros generalmente vemos el futuro en función del presente, ¿vale? Y yo creo que tiene que ser al revés. O sea, tenemos que operar justamente a la inversa, ¿no? Porque si no, siempre vamos a llegar tarde a todas las operaciones a las que nos queramos enfrentar, ¿no? ¿Y qué ocurre? Las políticas que tienen que ver con el mundo de la despoblación, además de la transversalidad y sobre todo las que están ligadas a la cultura, expresamente, que evidentemente son muchas más de las que parecen, ¿no? Pero obviamente yo creo que ese tránsito de la detección del problema a la búsqueda de soluciones no puede ser tan largo y tan complejo como habitualmente es desde el punto de vista no solo legislativo, sino operativo y ejecutivo. Entonces aquí, es decir, siempre llegaremos tarde al problema, que es un poco lo que decía José Francisco también en su intervención, ¿no? Es decir, como que no tenemos tiempo, ¿no? Decían, no tenemos tiempo. Bueno, no tenemos tiempo de determinadas maneras, pero sí que se puede seguir operando, ¿no? Y sí que hay que intentar plantear, por lo menos, que los poderes, en la medida que puedan, agilicen, faciliten la manera de buscar soluciones a los problemas, ¿no? Y veamos el presente en función del futuro, que es justo lo que no hacemos, ¿no? No sé si se ha quedado retrasado una matización a lo que tú decías de la población flotante. Por ejemplo, en nuestro valle, donde empezamos a trabajar ahora, en el sur de Cantabria, tiene una densidad de 1,3, porque es habitantes por kilómetro cuadrado, y el alcalde, claro, juega con eso a tope. Pero es que en realidad no es verdad, no porque tenga la población flotante como Benidorm o como otro, que viene gente de fuera y se instala, sino porque como Valladolid tiene una situación bastante privilegiada cerca del País Vasco, cerca de La Rioja, digamos,
vecina inmediata a Burgos, a Palencia, a Aguilar de Campo, a centros industriales y a centros de actividad económica, pues claro, los habitantes trabajan en estos lugares, pero a no menos 200 kilómetros de sus casas. Y los fines de semana vuelven, pero no a una casa que han comprado en un restaurante, vuelven a la casa de sus padres y de sus abuelos. Es decir, que en los núcleos no se ha roto la cohesión de colectividad. Pero claro, el error viene de lo que tú acabas de decir, es que el padrón se ha quedado obsoleto, ellos donde realmente trabajan fuera y siguen viviendo allí. Pero lo que pasa es que votan en otro sitio y no están. Yo creo que hay un matiz que es muy importante tener en cuenta a la hora de la despoblación, porque claro, cuando yo los veo todos juntos o estoy en los núcleos y tal, están bastante lejos del 1,3 por kilómetro cuadrado, ¿no? Pero nada más un matiz. Muchas gracias. Bueno, pues es muy interesante porque yo creo que ha salido desde dos puntos de vista cuando apuntaba lo del pueblo fijo discontinuo, sin llegar a esa verdad, pero con esa realidad también de pueblos que implementan el fin de semana su población. Me parece interesante, incluso como reto de las jornadas, el trabajar en una categorización jurídica que permita reconocer esa realidad, porque esa realidad que pues, para un pequeño municipio puede suponer pues, más financiación y más financiación puede mejorar los servicios. Entonces, bueno, pues a lo mejor están dando claves muy interesantes para... Cualquier fin de semana duplicamos la población. En cualquiera de los pueblos, somos 15 pueblos en la comarca. Y en cualquiera de los pueblos duplicamos la población. Y no digamos vacaciones, fiestas, Semana Santa y Navidad. Triplicamos la población en muchos pueblos, y más de triplicarla. Y eso lo tenemos que pagar entre todos los que estamos en el pueblo. No nos lo paga el gobierno, ni Zaragoza, ni España. Para el ámbito rural queremos hacer un informe, un proyecto de investigación que toque justo ese tema, o sea, para el año que viene, para 2020. Es que lo que... Desde la cátedra, porque es muy sugerente, la población es muy engañosa, analítico y práctico. O sea, hay que pensar cómo financiar eso y eso es muy relevante. El enfoque es cambiemos algo que parece negativo, decimos no, es que la gente no vive en el pueblo y solo vive el fin de semana. Cambiemos eso y digamos que duplicamos la población el fin de semana. Eso es un valor, es positivo. Busquemos una forma para que eso se integre bien con los que viven el resto de la semana, etc. Y lo del pueblo fijo discontinuo, que en realidad es una denominación asociativa, pero yo les llamaba más pueblos de temporada, pero me gusta lo del fijo discontinuo. Ese concepto, que también parece negativo en sí mismo, cambiémosle también un poco el carácter negativo de decir, ostras, es que a lo mejor resulta que podemos mantener una infraestructura, una población que porque la gente quiera ir allí, no porque lo obliguemos a hacerlo. O sea, si la gente se quiere ir de un pueblo, se irá, el pueblo se quedará vacío y ya está. La tierra seguirá girando y haremos lo que tengamos que hacer. Pero si hay gente que quiere estar 4 meses en un pueblo, facilitemos que eso pase, busquemos una fórmula jurídica para que eso suceda, generemos los servicios para que eso esté bien, equilibremos los ingresos, los gastos, los costes, no sé qué, y gestionemos esa realidad, ¿no? Perdón, un momento. Sí, negativo no es. Para nosotros es muy beneficioso. Es el motivo de que tengamos todas las casas de los pueblos en condiciones de habitarlas. Y tengamos las fachadas que se pueden ver y se pueden vivir. Y no tengamos casas hundidas. No es negativo que esto pase en los pueblos, pero nos quedamos con que tenemos que sufragar muchos gastos que no podemos. Y es rentable por el motivo de lo que te he dicho, los 5 comercios venden más el fin de semana y si no, no existirían esos comercios, existiría uno, porque habría bastante para toda la semana. No es negativo, cuidado, no, es beneficioso. Pero esas ideas de población vinculada, que se pueden empezar a manejar en positivo, incluso pues eso, llevar hasta una consecuencia de decir, ¿por qué no definir una categoría jurídica que contemple una realidad que existe? Que no
no está contemplado y que al final pues también es algo trasladable a, pues bueno, a todos los territorios con esta naturaleza rural que yo creo que confluye todo lo que estáis diciendo. Si es que no se puede ver la ciudad sin el campo no, el pueblo sin, porque al final acaban siendo... Sí, empieza a teorizar ya sobre eso. Ahora se habla además de capital social, capital relacional, que viene a ser aquello, el fondo de comercio de las empresas. Por eso en tus vínculos con la clientela, proveedores, porque eso cuando tú compras una empresa tiene valor. Y de la misma manera, cuánta gente se relaciona con ese pueblo es algo que constituye tanto valor como el capital social, el capital físico, etcétera, etcétera, ¿no? En Norteamérica ya lo empiezan a teorizar. Sería un poco el ejemplo que tú ponías de pueblos comer, que todo el mundo pivota, ¿no? Y hay unas personas que dedicadas a la cultura se han asentado allí, pero tienen alrededor un montón de población nacional que los visitan y que participan también de un mismo objetivo. Sí, yo una pregunta a los expertos, porque en esto soy profano. Las estadísticas se hacen en los habitantes, la densidad por kilómetro cuadrado, en función de todo lo que es el término municipal del pueblo. Sí, claro. Entonces, claro, el Chite tiene que estar despoblado porque tiene cerca de 300 kilómetros cuadrados. Sin embargo, Codo, seguro que no está tan despoblado. No está despoblado. No sé. Y el Chite tenía que tener 5.000. Esa es una limitación y fíjate, en eso se ha introducido la tecnología y como ahora hay esas fotografías aéreas, tanto desde la OCDE como desde la Unión Europea hacen unas celdas de 1 kilómetro cuadrado y trabajan tanto con lo poblado y despoblado y el criterio de contigüidad. Y ya, porque el concepto eso de término administrativo es que te salía despoblado, pues a lo mejor hasta el Cañiz, que tiene 500 kilómetros cuadrados el término, o Egea, cuando en cambio son núcleos vivos, ¿no? Vale. Entonces eso ya se ha introducido la tecnología y ahora los geógrafos, hay un geógrafo haciendo aquí las prácticas con esas tecnologías que redefinen todo muy bien. ¿Ves? Las tecnologías ayudan. ¿Has visto cómo las tecnologías ayudan? Que parecías un descreído de las tecnologías. Mira, ahí está. Ahí está la respuesta. No, es broma, estoy metiendo el contigo, es broma. Y en cualquier caso no habrá banda ancha, pero los que hemos llegado y hemos oído 2 veces el bando municipal nos tiene fascinado esta de comunicación, ¿no? Que llega a todos los... Pero habéis oído que es un bando como tal, es un anuncio. Es paja, es algo. Ya es hora. Muchas gracias.